el amor de muchos se enfriaría, la maldad se multiplicaría. Y dentro de esas escenas que él describió, también describió su poderoso retorno. Cuando él venga en gloria y majestad, para ponerle fin a todo esto, para poder tomar, y dice el libro de Apocalipsis que él tomará a Satanás y a la muerte, y los lanzará y los destruirá para siempre, porque esa es la esperanza que tú y yo tenemos, y es la esperanza que nos ayuda a vivir cada día. Sin embargo, antes de que venga Cristo, como Satanás sabe que le queda poco tiempo, dice la palabra de Dios de que él está sumamente airado. Y hoy, al concluir esta serie de sermones que le hemos titulado El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, no me queda más que decir que Dios tiene un mensaje de esperanza para todo aquel que quiere escucharlo. Que Dios tiene un mensaje de esperanza y de promesas para todos aquellos que vivimos en las últimas escenas. Estamos a punto de ver la segunda venida de Cristo Jesús. Yo lo creo, hermanos, amén. No te voy a decir cuándo va a ser porque no lo sé. Y Jesús mismo dijo que el día ni la hora no lo sabemos, pero sí nos dio las señales para estar atentos a ellas. Y hemos predicado, hermanos, 3 mensajes, y hoy sería el cuarto, sobre una serie que llamamos el mensaje de los 3 ángeles. Quiero leer cuáles son estos 3 mensajes, porque estos 3 mensajes se dan con poder justo antes que Cristo venga. Y Él ha enviado a estos 3 mensajeros por todo el mundo para traer un mensaje de esperanza y de advertencia. Y si tú y yo ponemos atención a estos mensajes, te garantizo de que vamos a ser victoriosos en las últimas escenas y en los últimos momentos que hemos de estar viviendo aquí en esta tierra. Dice la palabra de Dios, vamos a leer el primer mensaje, dice, no me está sirviendo, vamos a verlo. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice el segundo ángel, y otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche todos los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El tema de hoy se titula ha caído Babilonia, la gran ciudad. Hermanos, antes de que Cristo vuelva, Satanás va a someter a todo el mundo en una gran tribulación. Satanás va a someter al mundo en algo tan difícil. Pero mis hermanos, tú y yo lo estamos sabiendo antes que suceda. Tú y yo lo estamos conociendo antes de que este episodio suceda. Las escenas, mis hermanos, ya las he descrito.
En el primer sermón describí por qué estos ángeles salen por toda la tierra a predicar. ¿Por qué llevan estos mensajes de advertencia? Y como establecimos en el primer sermón, es la respuesta de Dios a la gran tribulación que Satanás va a meter al mundo. En Apocalipsis capítulo 13, allí está descrito. En Apocalipsis 13 describe cómo Satanás va a someter al mundo entero a una adoración falsa y va a someter al mundo en una situación donde no les va a quedar otra que adorar o no comer o no poder comprar. Porque en Apocalipsis 13 describe que nadie podrá comprar ni vender, a lo menos que se someta a esta adoración, a este sistema. Y bajo amenazas, muchos aceptarán, porque dirán, bueno, más vale comer que morir. Estas escenas, hermanos, están descritas en Apocalipsis capítulo 13. Y Satanás utiliza a dos poderes que ya los describimos. Y Dios tiene una respuesta para todo esto, lo que va a suceder. Y la respuesta es el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14. Mis hermanos, los sermones ya han quedado ahí grabados para que los puedan ustedes ver. Grabados en la página web de nuestra iglesia, grabados en un ministerio que está aquí grabando, Conexión 7 Radio, y están ahí puestos en la página YouTube de su servidor. Además le ponen Pastor Carlos Acosta y ahí los van a encontrar. Pero hoy, mis queridos hermanos, el segundo ángel del cual quiero hablar, dice, ha caído Babilonia. Pero ¿qué tiene que ver Babilonia con estos eventos que están en un futuro próximo, que están descritos en Apocalipsis 13? ¿Por qué el segundo ángel viene diciendo, ha caído Babilonia? La semana pasada vimos los tres mensajes del primer ángel, que viene a restaurar el evangelio eterno porque ha sido pervertido. Y ese evangelio que ha sido pervertido, el primer ángel tiene que venir a restaurarlo, y el evangelio va a ser restaurado antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Las grandes verdades que el enemigo ha tratado de esconder van a ser restauradas por este gran movimiento que predica el mensaje de los tres ángeles. Y vimos que el ángel trae el evangelio eterno, anuncia la fecha del juicio, y expliqué el sábado pasado el concepto correcto del juicio de Dios, que son buenas noticias, no son malas noticias, no es para tener miedo. Y expliqué que el primer ángel invita a la adoración. ¿Por qué? Porque hay una falsa adoración que se está estableciendo. Si se va a establecer bajo amenazas de muerte, y a lo que nosotros llamamos la gran tribulación, y eso está a punto de suceder. Y mis queridos, el primer ángel, esa es la obra que él hace. Pero ahora, el segundo ángel nos dice, ha caído Babilonia. Babilonia fue la primera ciudad construida en la historia de este mundo. Babilonia es la madre de todas las ciudades de este mundo. Fue la primera ciudad construida justo después del diluvio. No existían otras ciudades. Babilonia llegó a existir como la primera grande ciudad,
Y esta se encontraba y se encuentra todavía sus orígenes a 80 kilómetros al sur de Bagdad, en Irak. La palabra de Dios nos dice, vamos al siguiente slide, de que Babilonia, sus comienzos fueron por el bisnieto de Noé. En Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10 nos dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue la ciudad de ¿qué? De Babel. ¿Qué tiene que ver Babilonia con el tiempo del fin? Tiene que ver mucho, pero tenemos que entender primero los orígenes de Babilonia. Después del diluvio, Dios le pidió a Noé y a su familia que se esparcieran por la faz de la tierra, que no se quedaran ahí cerca del arca, sino que se fueran y se multiplicaran y llenaran la tierra. Pero los descendientes de Noé, la segunda, tercera generación y varios más, desobedecieron el mandato de Dios. ¿Y qué es lo que decidieron hacer? Decidieron quedarse en un valle y construir una torre cuya cúspide llegase ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Se le conoce como la torre de ¿qué? De Babel. Edificaron allí la ciudad y ahí edificaron esta gran torre, y Dios no permitió que la rebelión de ellos se extendiera. Había algo que los unía a ellos y era el idioma. Dios descendió a la ciudad y Él confundió las lenguas, porque eso era lo que los unía. Y Babilonia entonces, esa cúspide que estaban construyendo porque querían llegar hasta el cielo, esa cúspide, mis queridos hermanos, allí quedó y siguió siendo poblada esa gran ciudad. Se dividieron por los idiomas y se esparcieron alrededor del mundo. Pero Babilonia como ciudad siguió prosperando. Babilonia llegó a ser el centro de gobierno de varias dinastías. Como ustedes pueden apreciar en el mapa, el reino de Babilonia se extendió todo el Medio Oriente hasta la parte de Egipto. Controlaban un vasto territorio. Algunos de los emperadores más famosos de la antigua Babilonia llegaron a ser Nabucodonosor, Nabopolassar, quien fue su padre. Los grandes emperadores asirios también allí reinaron. La palabra Babilonia deriva de el acadio, es una lengua muerta, o del sumerio, que significa Bibili, o quiere decir la puerta de los dioses. Babilonia era el centro, la capital de todos estos reinados. Y en Babilonia se le daba la bienvenida a muchas religiones. Habían tantas religiones que acomodaban a todas. No había una sola religión, sino que había una unión de religiones en la antigua Babilonia. En la Biblia, Babilonia es mencionada como la palabra confundir, Babel. Se describe no como la puerta de los dioses, sino como el lugar de confusión. Ese es el término que la palabra de Dios le aplica a Babilonia. Babilonia era muy conocida por muchas cosas. Vamos al siguiente slide.
Era una gran ciudad. Y saben, recientemente han redescubierto que todo lo que los libros han descrito es cierto. Yo acabo de ver un documental donde describe la capital de este imperio, Babilonia, y sus jardines colgantes ahí en medio del desierto. Acabo de ver este documental donde hay una señora que es una gran exploradora de arquitectura antigua, y han redescubierto estos lugares, hermanos, que eran inmensos, eran vastos, llenos de riqueza. Babilonia, de verdad que en su cúspide fue una ciudad impresionante. De allí se inspiraron muchas dinastías siguientes y muchos otros pueblos de Babilonia. Su arquitectura, sus leyes, eran algo impresionante lo que ellos lograron hacer. Se distinguían sobre todo por la religión. En la religión de Babilonia, y quiero decirles como pastor, parte de nuestros estudios es estudiar, leer, aprender mucho sobre todas estas civilizaciones antiguas. Pues somos estudiantes de religión, estudiantes de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios surge en estos diferentes contextos. Y Babilonia es una ciudad mencionada en la palabra de Dios desde el principio, la mitad y hasta el fin. Y las religiones de Babilonia, hermanos, eran impresionantes. Me podía llevar muchos días explicando, pero quiero compartir algunas cosas. Una de las cosas que ellos hacían eran que en su religión, nos dice la religión de Babilonia, habían 53 templos para sus dioses principales. Habían 55 capillas a un dios muy famoso, conocido de ellos como Marduk. Había 300 capillas para todas las otras deidades que tenían, terrestres. Habían 600 lugares de adoración para aquellas deidades celestiales. Adoraban al sol, era su dios principal. Como ustedes pueden apreciar, una anterior por favor, ustedes pueden apreciar la antigua religión, la madre de todas las civilizaciones, allí Babilonia, se dedicaban a la adoración principalmente del sol. Dice que tenían 180 altares para la diosa Istar, que era una diosa increíble, y el mundo de aquellos tiempos la adoraban, y venían de otras civilizaciones y heredaron todo este estilo de adoración en los diferentes imperios que existieron. Habían dos dioses que eran los principales entre ellos el dios Sol. Aquí podemos nosotros ver cómo se está dando en esta pantalla una adoración al dios Sol que se llamaba Shamash. Vamos al siguiente slide. Aquí nosotros podemos apreciar, estos son cuestiones de arquitectura, de antigüedades del antiguo imperio, del antiguo pueblo de Babilonia. Su dios principal era el dios Sol, lo adoraban. Vamos al siguiente, por favor. Y en esta foto, y mis hermanos, todo esto está en los museos. Tristemente varios de estos museos están allá en Europa, pero ustedes los pueden apreciar en línea. Ellos adoraban al dios Sol y a la luna, pero el sol era la deidad principal de los babilonios.
Nosotros podemos ver aquí en el Museo de Londres, se encuentra uno de los reyes más famosos de la antigua Babilonia, llamado Hammurabi. Hammurabi se descubrió que fue uno de los primeros que escribió leyes civiles, y aquí hay una piedra, se le llama el cilindro de Hammurabi, que son las leyes que él escribió para poder llevar a cabo la vida civil, así como tenemos leyes hoy en día. Pero ustedes pueden apreciar en estas fotos, y si apagamos un poquito la luz, por favor, aquí Hammurabi está, si lo pueden apreciar mejor en esta pantalla, Hammurabi está consultando al dios Sol. Él consulta al dios Sol, la deidad principal de la antigua religión de Babilonia. Así que ellos adoraban prácticamente al sol, y le daban un lugar muy central dentro de su religión. Vamos al siguiente slide. Uno atrás, por favor. Otra cosa que los distinguía a ellos eran los cientos y cientos de estatuillas que tenían. La antigua religión de Babilonia tenía muchos ídolos. Tenían cientos de estatuillas, y se han encontrado, y muchas de ellas están archivadas, que cada uno de estos los tenían en sus casas, en sus hogares, y eran deidades que representaban la tierra, deidades que representaban los astros, el sol, la luna, etcétera, etcétera. Tenían dioses para todos, y a todos estos invocaban a ellos. Esto es lo que estudiamos, esto es lo que hemos descubierto o encontrado en los libros de la historia de la Babilonia antigua. Next. Uno de sus cultos, los cultos de ellos hacían, y esto lo heredaron los egipcios, que los muertos no morían. Ustedes pueden apreciar aquí, los egipcios heredaron mucho de la cultura de Babilonia. Y aquí ustedes pueden apreciar cómo los sacerdotes están embalsamando a un muerto y preparándolo para ir al más allá. Este es un libro que se le conoce como el libro de los muertos. Este era un libro conocido de los antiguos egipcios, y allí se encuentra descrito cómo ellos heredaron todo esto de Babilonia y lo pusieron en práctica. Y el culto a los muertos era un culto principal que ellos tenían. En la antigua Babilonia tenían también muchos sacerdotes, líderes, pastores de las antigüedades. Y ustedes pueden apreciar aquí era el dios Marduk. Marduk se distinguía por ser el dios del agua, y él hacía milagros, porque allá supuestamente hacía milagros porque todo aquel desierto pues le atribuían al dios Marduk, de que él era el que proveía tanto el agua como para la irrigación de sus antiguos cultivos. Oh, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver que aquella influencia tremenda de Babilonia ha llegado hasta nuestros días, tanto en su religión, en su liturgia, como en su poder político. También se distinguió por ser una entidad política y religiosa. Saddam Hussein era un hombre que todos conocemos, que fue el gobernador de Irak, ¿verdad? Este líder de Irak que murió, y él se inspiró bajo el antiguo imperio de Babilonia. Es más, él dijo de que Babilonia iba a surgir una vez más, que iba a salir de entre el polvo. Y él, como él vivía en Irak, y cerca de Irak es donde estuvo la capital de Babilonia, él se dedicó y dijo: yo voy a ser el siguiente gran Nabucodonosor de todo el Medio Oriente. Y estos son
pinturas que se encontraron en Irak después de la invasión. Vamos al siguiente slide. Mis queridos, pero Dios prometió y le dijo a Babilonia que jamás iba a ser reedificada. Babilonia siempre atacó al pueblo de Dios. ¿Siempre qué? Mis queridos hermanos, la historia está llena de los momentos cuando Babilonia siempre estaba en enemistad con el pueblo de Dios. Nosotros podemos ver a Babilonia cuando invade al pueblo de Dios, el libro de Jeremías. Estamos estudiándolo esta semana en la escuela sabática. Podemos verlo en el libro de Daniel, que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, exige adoración y le exige a Daniel a sus amigos que lo adoren o lo van a matar. Babilonia en la palabra de Dios siempre se ha mostrado como el enemigo del pueblo ¿de quién? De Dios. Babilonia lleva al pueblo cautivo. Dios le advierte al pueblo de Israel a que no adore a los dioses de Babilonia. Y Dios, porque vio cuán duro era Babilonia con su pueblo, Dios escribió en su palabra en Isaías 13, 19 al 22. Babilonia escribió de ella: hermosura de reino y ornamentos de la grandeza de los caldeos, los babilonios. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni será morada en ella, ni generación en generación jamás vivirá. Allí levantará tienda el árabe, ni pastores tendrá allí. Dice, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán, dice, de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios habrá hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Y así sucedió. Babilonia fue destruida. Y ha habido intentos de reconstruir a la antigua Babilonia. Saddam Hussein lo intentó. Vamos a ver el otro slide. Aquí vemos el valle. Él agarró y comenzó a subir paredes, utilizando esos bloques de lodo y paja, y comenzó otra vez a tratar de reconstruirla. Vamos al siguiente slide. Mis hermanos, pero fue y ha sido un intento fallido. ¿Por qué? Porque no sucedió. Babilonia allí ha quedado desierta, visitada por chacales, como dice la palabra de Dios. Cabras salvajes andan allí. Mis hermanos, se ha hecho un intento y otro de tratar de reedificar esta ciudad, este antiguo imperio, pero todo ha fracasado. ¿Por qué? Porque Dios así lo profetizó. Hermanos, en el Nuevo Testamento, aunque nosotros vemos que fue destruida Babilonia, saben, el espíritu de Babilonia, el espíritu de rebeldía de Babilonia todavía seguía viva en los tiempos de Jesús. Quiero que vean este versículo bíblico. Dice en Primera de Pedro, si van allí conmigo, por favor. Primera de Pedro, siguiente slide, por favor. Vamos a regresar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios: el apóstol Pedro vivió bajo el imperio de Babilonia, ¿sí o no? No. Vivió bajo el imperio ¿qué? Romano. Sin embargo, Pedro dice lo siguiente, 1 Pedro 5:3, y subrayen, dice: la iglesia que está, ¿dónde? En Babilonia, elegida juntamente con vosotros, la iglesia, y Marcos, mi hijo, os envían saludos. Hermanos, la antigua Babilonia trata de renacer otra vez durante el tiempo de Jesús.
Y el espíritu de rebelión de Babilonia, Satanás estaba allí tratando de revivirlo. Y vayan ustedes conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 10, y vean ustedes lo que dice ahí la palabra de Dios. Vean el espíritu de Babilonia. Aunque Babilonia físicamente está destruida, la herencia que dejó espiritualmente sigue viva en el corazón de hombres y mujeres de otras civilizaciones. Y dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 10, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra. No se salgan de lo que han aprendido, de la palabra de Dios, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El rey Nabucodonosor, los reyes de Babilonia pensaban que ellos eran dioses aquí en la tierra y exigían adoración. Y mis hermanos, Dios tuvo que enseñarle a los reyes de Babilonia, a todos estos emperadores, de que Dios solamente hay uno y que Él es el Dios todopoderoso. Amén. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, Satanás está trabajando en el corazón de los hombres y quiere levantar otra vez aquella antigua Babilonia, aquella antigua religión. Lo quiere volver a traer, y el apóstol Pablo les dice que eso es lo que iba a suceder. Dice el versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Mis hermanos, y ahora vamos entonces al final. Vamos a ir al versículo que tengo en la pantalla, Apocalipsis 14:8. Hermanos, Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, describe que la antigua Babilonia regresará. Y la antigua Babilonia, su espíritu de rebelión estará muy presente, especialmente en el tiempo del fin. Apocalipsis 14:8, Juan describe, y lo describe de una manera increíble, el mismo espíritu de rebelión. Dice Apocalipsis 14:8: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La antigua Babilonia siguió viva, espiritualmente hablando. La herencia que ella lleva ahora se ve manifestada especialmente en el tiempo del fin. Siguiente slide. Dice la palabra de Dios que Juan fue llevado en el desierto. Me llevó el espíritu, dice él, en el desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y que tenía 10 cuernos. Siguiente. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la ¿qué? De la tierra. Oh, mis queridos hermanos, Babilonia todavía está presente en las últimas escenas de este mundo. La palabra de Dios describe que aquel espíritu de rebelión se poseerá también, y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 13. Aquella adoración falsa que Satanás va a traer sobre este mundo
es nada más y nada menos que aquella adoración antigua de Babilonia sobre este mundo. Así como Babilonia se le llamaba la puerta de los dioses, donde le daban bienvenida a todas las religiones. Mis queridos hermanos, así en el tiempo del fin, aquella antigua Babilonia se volverá a restablecer con su espíritu de rebelión y de religión. Y habrá una unidad de religiones, aunque no todas de acuerdo en todos sus puntos, pero sí habrá cosas que los unirá. Mis hermanos, lo que se describe en Apocalipsis capítulo 13, esa religión, esa adoración, a nivel mundial, forzada a base de amenazas económicas, mis hermanos, eso es el espíritu de Babilonia que todavía reina. Y esto es lo que Juan está apuntando que va a suceder. Babilonia la grande estará viva, estará manifestada en su religión. En la palabra de Dios, mis queridos hermanos, para entender esto un poquito más, vamos entonces al siguiente slide. Hay dos mujeres en el libro de Apocalipsis. Está la mujer pura, que está en Apocalipsis capítulo 12, y está la mujer que le llaman la Babilonia, la mujer que está en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, que el segundo ángel menciona. La palabra de Dios utiliza el símbolo de una mujer para describir ¿a quién? A su iglesia. Y en Apocalipsis, nosotros ahí podemos ver Apocalipsis 12:1, hablando de esta mujer, dice que esta mujer es una mujer pura. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre de su cabeza una corona de 12 estrellas. Siguiente slide. Y nos dice la palabra de Dios de que el dragón Satanás se para delante de la mujer que está para parir a fin de devorar a su hijo. ¿Y quién es su hijo? Cristo Jesús. Y nos dice cuando hubiese dado a luz. Esta mujer es una mujer que Satanás, una iglesia que Satanás odia y que ha perseguido y que quiere destruir. Ahora vamos al siguiente slide y quiero mostrarles la Babilonia que se muestra en Apocalipsis 14, 17 y 18. Es el símbolo también de una iglesia, es el símbolo de un movimiento. Babilonia, la grande, la madre de las rameras, abominaciones de la tierra. Esta mujer dice en el siguiente slide, por favor: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice que esta mujer, contrario a la otra mujer Satanás quería matarla, el dragón, pero esta dice que se deja seducir. ¿Por quiénes? Por los reyes, comete fornicación. Vamos al siguiente slide. Mis hermanos, esta se deja llevar por los reyes de esta tierra. Esta antigua Babilonia, vamos al siguiente slide, tiene como parte un aliado, un poder político religioso que ha influido viviendo. Hoy en día hay un llamado para que todos los gobiernos se unan. Hoy en día hay un llamado para que la economía a nivel mundial se una. Hoy en día hay un llamado para que todas las religiones se unan. Mis hermanos, hoy en día hay un llamado
para volverse entre sí y construir lo que sería la misma versión de la antigua Torre de Babel. Una unión de todos estos aspectos, mis hermanos, ¿a qué nos va a llevar? Apocalipsis capítulo 13 dice de que sobre el mundo entero se pondrá una adoración, y el que no adore va a morir. Y hay algunos que van a rechazar esta adoración. No podrán comprar ni vender. ¿Por qué? Porque estarán forzados a entrar también a esta gran religión, a este gran movimiento que se está llevando a cabo hoy en nuestros días. Oh, mis queridos, la unión que se está llevando a cabo, lo que se llevó en la antigua Babilonia, es el mismo espíritu de hoy en día. Y sus dogmas, sus doctrinas, su religión, todo el aspecto económico y político, tal como lo fue Babilonia en la antigüedad, un poder político y religioso, lo mismo estamos viendo el día de hoy. Sin embargo, Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben de que Dios no odia a los de Babilonia? Claro que no. Dios nunca abandonó a su pueblo que se encontraba en Babilonia, nunca. Dios siempre hizo llamado a su pueblo de que salieran de Babilonia. Y en Apocalipsis 18:4, justo antes de la segunda venida de Jesús, mis hermanos, Dios envía un mensaje a través de su pueblo para su pueblo que se encuentra en Babilonia. Dice Apocalipsis 18:4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, de Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Salgan de allí, salgan de esa estructura, salgan de esa enseñanza. Busquen la palabra de Dios, busquen la verdad, busquen lo que dice mi palabra en relación a todo esto que estoy hablando. Mis hermanos, no es nuestro deber atacar y destruir, no es. Es nuestro deber hacer la obra de los tres ángeles, llevar el evangelio eterno, amén. Llevar la verdadera enseñanza, mostrar al mundo cuál es el verdadero día de adoración, quién es el verdadero Dios, quién es el que provee el verdadero perdón del pecado, amén. Es nuestro deber llevarlo con amor, con cariño, porque mis hermanos, el movimiento se está llevando a cabo. Se está llevando a cabo y hay miles de personas que están siendo arrastradas. Es increíble lo que leo, lo que veo. Y no solamente, mis hermanos, lo veo en videos de YouTube. No, leo, me informo. Oh, mis queridos, esta mañana, con esto en mente, hoy a las 6:30 de la tarde vamos a arrancar una semana y media de profecías. Van a ser 10 días del estudio del libro de Apocalipsis. Y con eso, esta mañana yo quiero decirles e invitarles para que ustedes y yo durante la semana y la próxima podamos abrir este hermoso libro y leer y estudiar lo que Dios dice en relación a la segunda venida, a su palabra, al amor y el perdón y el cariño que Él tiene para su pueblo y para ti y para mí. Yo quiero invitar a los diáconos, por favor, y me cambian el slide si es que pueden hacerlo. Vayan al otro, por favor.
Ustedes van a estar recibiendo en este momento dos cosas. Van a recibir la invitación, es la copia del volante del flyer, y van a recibir lo que van a recibir cada noche. Cada noche ustedes y yo vamos a recibir una hoja donde vamos a ir contestando, ¿ok? Vamos a ir contestando lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en relación a las profecías. Espero que en la parte de arriba hay algunos diáconos que tengan algunos también. Cada noche vamos a ver una lección, y cada lección ustedes pueden ir contestándola. Y yo quiero decirte, cada lección va a estar basada en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver alrededor de unos 12 a 15 temas importantes, y cómo estos tienen que ver con el tiempo en que vivimos y con el llamado que Dios está haciendo a regresar a su camino, a encontrar la verdad, a conocer a Cristo y el plan que Él tiene para salir victoriosos en el tiempo del fin. Yo esta mañana quiero invitarte a través de esto que estás recibiendo, que tú nos puedas acompañar, que tú y yo podamos estudiar juntos estas hermosas profecías. Los diáconos me están ayudando, ellos están repartiendo esto. He preparado estas lecciones para que podamos estudiar y crecer más en profundidad en relación al tiempo del fin y las profecías. Mis hermanos, lo que está sucediendo a nivel mundial y aquí en nuestra propia yarda aquí son señales de que Cristo viene pronto. Amén. De que Cristo viene pronto. Vamos al siguiente slide. Quiero concluir con esto. Saben, el mensaje de los tres ángeles termina con esto y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Mandamientos de Dios y tienen la fe de ¿quién? De Jesús. Es un pueblo obediente. Es un pueblo que obedece los 10 mandamientos de Dios. Es un pueblo que está identificado con Dios y Dios con él. Pero también menciona, el siguiente slide nos dice: y oí una voz que decía desde el cielo: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Describe ahí, después del mensaje de los tres ángeles, identifica a su pueblo. Y número 2, describe la gran tribulación. Pero saben, la gran tribulación, la iglesia lo pasará y será vencedora. Amén. Saldrá victoriosa. Y concluye diciendo: y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y dice que él cegó. ¿Saben con quién termina el mensaje de los tres ángeles? Identifica al pueblo de Dios, describe la gran tribulación. ¿Y sabe con qué termina? Con la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Y esa es lo que está descrito para ti y para mí. Esta mañana, en el nombre de Jesús, ¿cuántos quisieran responder al llamado de Dios y decir: yo quiero salir quizá de esa Babilonia espiritual, o quizá de esa Babilonia de placer, o quizá de esa Babilonia en la que tú y yo nos hemos encontrado? Porque
Porque Babilonia se puede referir a muchas cosas. Babilonia era el centro de placer, era el centro de tantas cosas. Hemos hecho hoy en día muchos dioses, y muchos de nosotros necesitamos salir de esa Babilonia y decir: porque Cristo viene pronto, me quiero preparar una relación más profunda con Él. ¿Cuántos aquí esta mañana quisieran